Bueno, nuevamente un saludo muy especial para todos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Vamos a mirar entonces qué nos compete para el día de hoy. De acuerdo a lo que tenemos programado, hoy iniciamos la semana 3. La semana 3 entonces implica que ya iniciamos una nueva unidad, la unidad número 2, que se denomina procesador de palabras Microsoft Word. El Microsoft Word es un procesador de texto, es de toda la suite de Office, ¿cierto? ¿Y qué implica un procesador de texto? Absolutamente una herramienta que nos va a dar la posibilidad de realizar cualquier tipo de documento, ya sea desde una simple carta hasta un documento más complejo como podría ser una tesis de grado, ¿cierto? Entonces, yo puedo trabajar textos sencillos o textos configurados con unas características especiales, donde yo tenga que definir una tabla de contenido automática, donde tenga que configurar unas márgenes, donde tenga que ceñirme a unos estándares de acuerdo al tipo de trabajo que yo esté realizando. Por ejemplo, el estándar más común son las normas APA, donde de acuerdo a las citaciones, a lo que los autores determinan, yo tengo que definir una serie de formatos. Entonces, el documento tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Por lo tanto, entonces, ese tipo de procesadores más dinámicos, más especializados como Word, nos permite realizar absolutamente todo este tipo de actividades. Miremos entonces, continuemos entonces con lo que nos compete en esta semana 3. La actividad a llevar a cabo dice que es un foro temático, que es la actividad 2.1, que dentro de la escala de ese 100%, habla del 8% que corresponde al seguimiento. Iniciamos desde el 28 de octubre y terminamos el domingo 3 de noviembre. Entonces, observemos de qué habla esta unidad específicamente. En la vista general de todo lo que tiene que ver entonces con esta actividad, nos dice que vamos a trabajar primero los conceptos generales que tienen que ver con todo el documento, con la creación de documentos y gestión de todo tipo de documentos. Es importante destacar que cada tipo de herramienta que tiene esa suite de Office tiene una conceptualización, tiene unas características especiales. Entonces, cuando yo hablo de trabajar en Word, creo unos archivos que reciben el nombre de documentos. Miremos que cuando yo automáticamente entro a Word, inmediatamente me aparece un área de trabajo que hace las veces de una hoja en blanco, común y corriente, como una hoja de carta o como yo la configure. Y él automáticamente le pone el nombre de documento 1. Entonces, los archivos de Word siempre van a tener el nombre de documentos y esa área de trabajo siempre va a ser las veces de una hoja de carta en blanco y de ahí en adelante podré entonces configurar todo lo que sea necesario de acuerdo a mi necesidad. Entonces, cuando hablamos de ponerle el nombre, recuerden que aunque automáticamente Word le ponga a sus archivos el nombre de documento, lo ideal siempre es utilizar un nombre
que se relacione completamente con el tipo de información, con el tipo de trabajo que yo esté realizando. Nosotros de pronto en la empresa, para nuestra necesidad, si tenemos que hacer un documento, un comunicado que va a ser enviado a toda la comunidad, entonces lo importante es ponerle el nombre de ese comunicado para que después generemos una estrategia diferente para enviársela a todos, pero que quede con ese nombre que verdaderamente identifique lo que nosotros vamos a realizar. Dentro de Word también, otro tema importante que se enfocaría es los formatos. ¿Qué quiere decir los formatos? Absolutamente todo lo que me va a permitir que yo pueda darle una presentación, una estética al documento. Entonces, toda esa serie de formatos tendrán que ver con el tipo de letra, con el tamaño, con si es negrita, si es cursiva, si es subrayada, si tengo que seleccionar un texto y demarcarlo, resaltarlo con un color específico, si tengo que poner viñetas, tengo que enumerar el documento, si tengo que trabajar con márgenes, si tengo que trabajar con un tamaño de hoja diferente. Absolutamente todo eso tiene que ver con el tema de los formatos. Por lo tanto, nosotros podemos organizar todo lo que necesitemos de acuerdo a las características del documento que vayamos a trabajar. También dentro de los procesos normales que uno lleva a cabo cuando está trabajando Word, se habla de insertar objetos. Esa inserción de objetos tiene que ver con algún gráfico, alguna imagen, algo característico, por ejemplo, cuando ustedes realizaron esas infografías y dentro del documento yo necesito que esté esa infografía, eso implica insertar objetos y utilizar absolutamente todo el tema de diseños. ¿Qué implica un diseño? Lo que les decía ahorita, ciertas normas, ciertos estándares que es necesario conservar y que es necesario aplicar porque me están dando unas referencias de qué características debe cumplir el documento. Por ejemplo, lo que les dije ahorita, lo más comunes son las normas APA y tienen unas características específicas. Pero si vamos a nivel de trabajar con los ingenieros, ya ellos no sería con las normas APAS, sino que hay otro tipo de estándar que son las triple-E. Entonces, son otro tipo de normas que también conservan una serie de características. Por lo tanto, cuando yo esté trabajando el documento, tendría que utilizar unos diseños totalmente distintos. Entonces, a eso hace referencia que en Word yo puedo diseñar mis propios documentos con formatos personalizados, insertando todo tipo de objetos que yo necesite y dándole el diseño, la presentación que sea necesario. Ahora les decía que dentro de Word yo puedo elaborar desde una simple carta a trabajos más complejos como puede ser una tesis de grado, como puede ser a nivel de documentación importante que ustedes en sus áreas puedan llevar a cabo, pues simplemente es una propuesta, algo que tenga que ver con un nuevo producto y le estamos haciendo toda la configuración, toda la caracterización, una estrategia de mercado que de pronto ustedes tendrán que elaborar y entregar en un documento muy bien elaborado y muy organizado. Entonces, esos documentos normalmente van a tener una tabla de contenido, un índice. ¿Quién de pronto quiere
colaborarme y decirme qué representa para ustedes o qué tienen que ver con un índice. ¿Qué es un índice para ustedes en un documento de Word? Profe, lo que vamos a ver en todo el documento. Correcto, muy bien. Un índice simplemente es cuáles son los temas con los cuales vamos a trabajar. Entonces, a nivel de Word no se habla de índice, sino que se habla de contenido, tabla de contenido. Y en Word, cuando yo estoy trabajando utilizando diseños, puedo trabajar automáticamente, configurar de una forma que me permita yo poder generar automáticamente una tabla de contenido. Y de esa forma poder mostrar al inicio del documento, pues, dónde están ubicados, en qué páginas están ubicados cada uno de los temas que estoy desarrollando en mi documento. Entonces, también habrán aspectos importantes, como es cuando yo estoy utilizando un término poco común. Cuando yo en un escrito, cuando yo en un documento tengo que utilizar un término que es poco común o que quiero resaltar su significado, no sé si de pronto ustedes han visto o han leído libros donde aparece un numerito al lado, pero abajo, al final de la página o en otras páginas, está explicando qué es lo que significa ese término que al ladito tiene un documento. Eso se llama las notas al pie. Entonces, también cabe resaltar que ese tipo de procesos, de acciones, puedo llevarlas a cabo en mis documentos de Word, que es lo que va a hacer que cada vez ese documento pueda ser más complejo, más dinámico, que pueda darme la posibilidad de que mi documento maneje ciertas características más elevadas, que yo pueda hacer citaciones, que yo pueda hacer referencias bibliográficas, así tal y como lo expresa o como lo determina las normas APA. Entonces, absolutamente todo ese tipo de actividades podemos desarrollar, podemos trabajar en Word. Por lo tanto, como les dije ahorita, yo desde Word puedo elaborar un simple documento, una simple carta sencilla, pero resulta que esa carta sencilla se la tengo que enviar a todos los empleados, como es en el caso de ustedes que van a estar en áreas, en departamentos, donde tendrán que enviarle comunicados a muchos de los colaboradores. Entonces, hay una herramienta que se llama la correspondencia combinada, donde yo simplemente elaboro un contenido estándar, pero se lo voy a enviar a diferentes remitentes. Entonces, desde Word puedo utilizar esa correspondencia combinada de forma automática, donde me voy a ayudar de una lista de datos, de una base de datos, de aquellas personas a las cuales les voy a enviar ese documento o esa comunicación, y a través de correo electrónico podría enviarles ese comunicado a esas diferentes personas. O resulta que necesitamos hacer un plegable y no tenemos recursos para mandarlo a hacer en una tipografía o en un sitio especializado. Ah, ¿será que yo puedo crear mi propio plegable? Claro, simplemente puedo darle una orientación diferente a mi hoja, a mi documento, puedo separarlo en columnas y puedo darle una presentación muy agradable a ese plegable, y se comporta
completamente como si lo hubiese mandado a hacer en un sitio especializado. Entonces, jóvenes, desde Word vamos a tener la posibilidad, o incluso muchos de ustedes ya tienen experiencia y manejan esa documentación importante, esos procesos que sencillamente se pueden entregar en documentos bastante agradables, con una estética elevada, porque resulta que a quien se lo debo entregar es una persona de alto cargo, de alta jerarquía, o a un área o a una empresa a la cual yo tenga que enviarle ese comunicado, esa información, ese documento, y requiere que tenga unas características. Lo mismo ustedes mismos, cuando estén finalizando su carrera, tendrán que hacer su trabajo de grado, y su trabajo de grado debe cumplir con una serie de documentos, o que tendrán que hacer una monografía, y esa monografía debe estar plasmada en un documento de Word. Entonces, en general, jovencitos, lo importante es que ustedes entiendan que a través de este sencillo procesador de texto podrán hacer una cantidad de documentos importantes, pero cada acción que yo necesite, pues requiere de una correcta configuración. Hay temitas importantes, por ejemplo, como son las mismas normas APA, donde me dice las 3 primeras hojas del documento no deben tener, por ejemplo, la numeración, pero en la 4ª hoja ya sí se debe ver la numeración y debo conservar la secuencia. Es decir, las 3 primeras no aparecen con ninguna numeración, pero la 4ª debe tener la numeración y debe aparecer número 4. O que tales páginas deben tener números romanos y las otras deben tener números arábigos. Entonces, dentro de un mismo documento, configuraciones diferentes. Y eso lo vamos a poder hacer a través de saltos de sección. Cuando yo doy un salto de sección, tengo la posibilidad de configurar el documento como si estuviera dividido en partes, y cada una de esas partes poderle hacer una configuración totalmente independiente. Entonces, jovencitos, con eso quiero resaltarles absolutamente todas las características, todas las ventajas, todas las utilidades que vamos a poder realizar con ese procesador de texto. También, por ejemplo, si yo necesito y estoy trabajando un documento colaborativo y algunos de los compañeros, cada uno le está haciendo aportes, entonces yo como líder del proceso puedo, a través de comentarios, ir haciéndoles las correcciones a cada una de las personas que hacen parte de la construcción de ese documento, y de esa forma entonces poder hacer las correcciones que sean necesarias. Estos documentos, estos procesadores de texto, en este caso, que está enmarcado, que está dentro de esa suite de Office, nos da otra ventaja, y es que podemos trabajar de forma colaborativa, donde yo pueda hacer trabajo con mis compañeros, con mi equipo de trabajo, y de esa forma poder terminar más rápidamente una meta establecida con respecto a la entrega que debe ser oficializada a través de un documento, donde todos podemos trabajarlo por partes, podemos avanzarlo, y luego puede ser que entre todos o una sola persona ya pueda descargar el documento para no tenerlo que trabajar en línea, sino que trabajarlo de forma individual y poderle dar el formato final. Lo importante
de este tipo de herramientas es que me dejan trabajar de forma colaborativa, pero también de forma individual y que yo puedo hacerle todas las modificaciones que sean necesarias. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Muy bien. Vamos a continuar entonces lo que corresponde a la actividad a llevar a cabo dentro de esta semana. Miremos que esta unidad número 2 tiene, además de pronto, unos recursos de aprendizaje, ¿cierto? Que aparece y ustedes tendrán la posibilidad de descargar ahí. También van a tener la posibilidad de mirar unos objetos virtuales de aprendizaje, donde está la parte 1, la parte 2 de todo lo que representa ese procesador de texto. Pero resulta, chicos, que al igual como quería ser bastante innovadora con ustedes, como con el tema de los videos, que nos salgamos de esos procesos tradicionales, incluso felicitaciones por ese ejercicio, las personas, a 2 equipos que le he tenido la posibilidad de revisar y de calificar, y han hecho un excelente trabajo con esos videos, donde se empoderaron y los visualizo muy, muy juiciosos realizando o que pudieron realizar ese, ese video. Asimismo, los quiero con este trabajo. Necesito una disculpa para que tengamos mucha información. Entonces, yo no los voy a poner algo complejo, algo difícil, todo lo contrario. Quiero que aprovechemos las herramientas que hoy en día la tecnología nos da. Quiero que hagamos un documento muy bien elaborado, que tenga mucho texto, para que podamos dedicarnos más a conocer cómo es el manejo de ese procesador, cómo le doy unas buenas características de configuración, de formato, más que tenernos que poner a digitar cualquier tipo de trabajo. Entonces, por eso quería un tema que fuera de interés para todos, y es el tema de inteligencia artificial. Entonces, esta semana quiero que trabajemos sobre ese tema. Quiero que ustedes consulten sobre la importancia de esa inteligencia artificial. Realmente, ¿cuáles son todas esas características que podemos tener? Entonces, todos vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes va a consultar sobre qué es la inteligencia artificial, de qué se trata, cómo se percibe, cómo nos aporta absolutamente a todos. Y de acuerdo a todo eso, entonces vamos a mirar de qué se trata y cuáles son esos aportes importantes. Pueden utilizarlo, pueden consultarlo, incluso en otras herramientas, en otros aspectos, en otras fuentes documentales. Lo importante es que el tema central es inteligencia artificial y cada uno de ustedes entonces podrá hacer un aporte individual. ¿Consideran ustedes importantes todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿Cómo lo perciben? ¿De qué se trata? ¿En qué consisten? ¿Qué tipos de inteligencia artificial reconocen?
El aporte de cada uno de ustedes debe ser mínimo de 2 párrafos. Entonces, en general, que indaguemos sobre todo ese proceso que tiene que ver con esa inteligencia artificial y temas importantes que ustedes puedan desarrollar, también contar a la luz de esa revisión de esos recursos de aprendizaje. Lo que entendí, lo que me aporta, además de la inteligencia artificial, todo lo que tengo a la luz de Word como herramienta que me va a servir para facilitarme el trabajo en la organización a nivel profesional, a nivel académico como estudiante. Entonces, esos aportes individuales tendrán un peso valorativo de máximo 3. Y, por favor, como les digo, debe ser como mínimo 2 párrafos. Y recuerden que un párrafo normalmente en una hoja normal de Word es aquel que tiene 7 líneas. Entonces podemos hacer lo siguiente. Hago toda mi indagación, mi consulta, reviso todo mi material y por ahí derecho, entonces, en ese documento de Word puedo ir plasmando todo lo que tiene que ver con mi aporte y luego lo publico en el foro. Pero luego también entonces, perdón, tener en cuenta aspectos importantes como la buena redacción, la ortografía. Recuerden que el hecho de que yo esté aportando y que estemos trabajando en un curso que tiene que ver solo con informática, no quiere decir que no debemos conservar la buena redacción y la buena ortografía. Siempre, siempre, ya han visto ustedes que en la retroalimentación que les hago, hasta les resalto el hecho que dejaron de tildar. Entonces, por favor, ser muy cuidadosos, tener una muy buena redacción y tener una muy buena ortografía. Y como siempre les he dicho, para ustedes no les podemos perdonar ese tipo de cosas porque gracias a estos tiempos modernos, la tecnología les muestra exactamente dónde están cometiendo errores ortográficos. La tercera parte de ese aporte en el foro es un comentario o una retroalimentación a un compañero. Entonces, el hecho de que yo lea lo que un compañero redactó no quiere decir que simplemente lo voy a leer y ya. No. Quiero que aquí nos dediquemos, puede ser, a generar discusiones, pero discusiones en el marco del respeto. Recuerden, yo no tengo que estar de acuerdo siempre con todo el mundo, pero en el marco del respeto yo puedo decirle a otro compañero que de pronto está equivocado porque tengo una buena justificación para hacerle entender por qué de su equivocación. O todo lo contrario, compañero, estoy de acuerdo contigo, Alexander, estoy de acuerdo contigo y resalto porque estoy de acuerdo. Entonces, el aporte a un compañero, la retroalimentación debe tener como mínimo un párrafo. Y si de ahí adelante ustedes quieren complementar o retroalimentar de forma más extensa, no hay problema, pueden hacerlo. Entonces, como mínimo, le van a hacer el aporte a un compañero. También si de ahí en adelante ustedes quieren trabajarle, hacerle el aporte, la retroalimentación a más compañeros, tienen completa libertad. Lo importante es que absolutamente todos aprendamos de todos, que tengamos muy buenos argumentos porque posteriormente
todo lo que aprendamos en este foro lo vamos a poder llevar a cabo en la unidad o en la actividad que sigue, donde vamos a hacer un documento complejo que nos va a dar la posibilidad de poner en práctica todos estos aprendizajes que tengamos. Entonces, para la próxima clase, lo primero que, o para nuestro propio próximo encuentro, lo primero que yo voy a hacer es, bueno, miremos dentro de esas inteligencias artificiales, cómo podemos generar un documento que tenga una cantidad de texto grande y que nos permita poner en práctica absolutamente todos esos conceptos o todas esas cosas de las cuales les estoy hablando. Entonces, quiero que sean muy juiciosos, quienes de pronto ya tienen experiencia en manejo de estas inteligencias artificiales, pues entre todos sería importante que la próxima clase, que ya vamos a empezar con ese tema y a explicar muchísimas cositas, tengamos entonces posibilidad de que no solamente sea yo la que hable, sino que cada uno de ustedes, si ya conoce una herramienta de IA, pues la traiga aquí y la pueda explicar para que todos podamos conocer diferentes herramientas. Lo importante en esta actividad es el tema de indagar, empaparnos en qué consiste, de dónde estoy sacando la información. Recuerden, importante siempre, no puedo adueñarme de la información. Recuerden que siempre debo citar a los autores que están hablando sobre ese tema, que nos están contando de qué se trata la inteligencia artificial, por decir algo, y abajito, después de que yo haga mi aporte, tomado o fuente, y cito de acuerdo a esas normas APA. No sé si de pronto, perdón, me faltaba decirles que el comentario o la retroalimentación a un compañero tiene una ponderación máxima de 1.5, entonces 3 del aporte individual, 1.5 del aporte a la retroalimentación o comentario a un compañero, y esa puntualización en la redacción y en la ortografía, 0.5, para un total de una nota definitiva de 5. Aquí ya cada uno debe trabajar de forma individual. Haremos equipo es en el proceso donde yo le estoy haciendo el aporte, la retroalimentación a mi compañero, pero cada uno de ustedes debe hacer su propio aporte individual y su retroalimentación como mínimo a un compañero. Quisiera escucharlos si tienen dudas de cómo vamos a llevar a cabo el ejercicio, cómo es la actividad que ustedes tienen que realizar para esta semana, dudas, inquietudes en general de lo que van a llevar a cabo como actividad de la semana número 3. Los escucho. Gina, Catherine, Natalie, Alexander, Brigitte, Karen. No, profe, por el momento no. Profe, en esta actividad no, pero yo estuve mirando la siguiente, la del parcial, y tengo una dudita en eso. No sé, Cuéntame. ahorita al final de la clase, no sé si yo le pueda preguntar, me responde, por favor. No, dale tranquilo, no hay problema. Pero bueno, yo estuve mirando y en el punto 3 dice elaborar un documento con la siguiente estructura, generado por la inteligencia artificial de 50 páginas en total. O sea, en esa partecita ahí, generado por la inteligencia artificial. Entonces, explíqueme ahí. Perfecto. Precisamente por eso les puse el tema, para que ustedes consultaran, para que ustedes se empapen de cuál es la función
o cuál es la ayuda que verdaderamente nos presta la inteligencia artificial. Y apenas ustedes conozcan, pues ya la próxima clase se van a dar cuenta de lo fácil con que yo puedo generar un documento con solo darle una muy buena instrucción a la inteligencia artificial. No te preocupes que dentro de 8 días, después de que ya ustedes tengan este tema consultado, por eso les dije, si alguien tiene más, si alguien, después de que yo explique la herramienta más común, que es el ChatGPT, entonces, si alguien conoce otra, listo, nos enseñamos. Y de esa forma, yo les voy a enseñar de una forma muy rápida a generar un documento o a generar una información que yo le pida a la inteligencia artificial y ustedes se van a dar cuenta que en un abrir y cerrar de ojos me puede dar un documento con ciertas características sin que yo me demore mayor tiempo determinado. Entonces, dentro de 8 días te voy a mostrar cómo vamos a generar ese documento, cómo ustedes le van a preguntar a la inteligencia artificial o le van a indicar más bien al documento, a la inteligencia artificial, qué características va a tener su documento y la inteligencia artificial en un abrir y cerrar de ojos les va a dar toda esa información. ¿Qué nos toca a nosotros únicamente? Ir a Word, copiarla ya y empezar a darle todos los formatos que necesitemos. Entonces, la próxima clase tendremos muchísimo trabajo porque les voy a enseñar cómo generar en la inteligencia ese documento y luego cómo lo vamos a pasar a Word y a empezar a darle todas las características que necesitemos. Cómo le genero una tabla de contenido automática, cómo empiezo a numerarla, una cantidad de cositas importantes que es ahí donde yo debo invertir el tiempo. Entonces, no quiero que gasten su tiempo generando documentos, digitando documentos de todas esas páginas. No, si tenemos una herramienta que nos lo va a dar listico, entonces, pues maravilloso. Podamos nosotros beneficiarnos de ahí y dedicarle tiempo a lo que más necesitamos y es poder aprender a aplicar todas las ventajas, todas las utilidades, todas las opciones o muchas opciones que Word contiene y que nos va a dar la posibilidad de poder generar documentos con un nivel alto de presentación. No sé si queda resuelta tu duda. Sí, profe, ya me resolvió la duda. Gracias. Ya quedas tranquilito, ¿cierto? Sí, señora. ¿Alguna otra duda? ¿Alguno de ustedes ya ha tenido experiencia con inteligencia artificial? No, Ok, bueno, se van a dar cuenta de Profe, que es yo una... la utilizo a veces para de pronto alguna pregunta, alguna cosita de matemáticas y así. Pero que ¿Y, elabore esos textos, no. y qué inteligencia has utilizado? ChatGPT. Ok, listo. Entonces, ustedes se van a encargar de consultar diferentes alternativas de inteligencia artificial para que miremos, indaguemos. Eso sí les digo, hay unas inteligencias, unas herramientas gratuitas, pero su nivel de gratuidad tiene límites también, ¿cierto? Pero normalmente hay inteligencias artificiales, aplicaciones que ya tienen un costo y ya me permiten muchísimas cosas. Por el momento,
lo que vamos a utilizar es completamente gratuito y como dice el compañero, vamos a aprender ahí no solamente a pedirle que me responda una simple duda, sino que también le vamos a pedir que nos haga o que nos muestre una cantidad de información, como puede ser un documento de 50, 100, 200 páginas, de acuerdo a la temática que estemos consultando. Bueno, jovencitos, de mi parte es lo que quería trabajar con ustedes el día de hoy, que entiendan muy bien realmente para qué me sirve ese procesador de texto, que muchas veces pensamos nosotros que no, yo no soy capaz de hacer ese documento, yo más bien voy a pagar a alguien para que me lo haga. Muchas veces estoy pagando de forma innecesaria, es justificado cuando yo pago porque no tengo ni un minuto de tiempo, pero si usted tiene tiempo y lo único que le falta es conocer muy bien del tema, perfecto, vamos a aprender cositas importantes que nos van a dar la posibilidad de poder elaborar documentos importantes, documentos con una excelente presentación. De mi parte no es más, les deseo una feliz noche y que descansen. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Igualmente, Hasta profe, gracias. luego. Gracias. Igualmente para todos.